Vamos a ver. Aquí es. Entonces, pues, a grandes rasgos decimos pues que el corazón, pues esto ya lo saben ustedes, el corazón pues es una bomba muscular, ¿verdad? Que presenta cuatro cámaras, dos de ellas pues las que están por arriba, por decirlo así, como para facilitar la descripción, pues tenemos las aurículas, las cuales pues ya sabemos que reciben la sangre de las circulaciones sistémicas y por supuesto de la pulmonar, y las otras dos que se encuentran por abajo pues son las que conocemos como los ventrículos, los cuales son los que bombean la sangre a las circulaciones arteriales y también pues a las arteriales sistémicas y arteriales pulmonares. Entre las cámaras, las cámaras cardíacas y la salida del flujo sanguíneo del corazón, pues se encuentran unas estructuras que conocemos como las válvulas cardíacas, las que son que evitan el retorno venoso, o sea que la sangre se regrese, pues, ¿verdad?, hacia la cavidad de donde fue expulsada. La pared en sí del corazón, pues, está compuesta por tres componentes. El epicardio, que es el más externo, el epicardio, el miocardio y el endocardio. Esas son las tres capas del corazón. Entonces, una delgadita, ¿verdad?, capa, ¿verdad?, esta que vemos acá es la más delgada. A esa es la que conocemos como el epicardio. Pregunta del examen anterior, ¿cuál es? Es el pericardio seroso visceral. Ese es el epicardio, el cual pues es en sí una cubierta, es una cubierta por células mesoteliales planas que producen en sí una superficie lisa. Así es de sencillo. Es los que producen una superficie lisa en el, ¿cómo se llama? En el exterior pues del corazón, la superficie lisa del corazón. Luego tenemos el miocardio, que el miocardio pues es el que está pues al centro y es el que ocupa pues prácticamente toda la masa o casi toda la masa de la pared del músculo del corazón. Está compuesto por células musculares especializadas. Es lo que conocemos como músculo cardíaco. Él es el responsable de la acción de bombeo de la sangre del corazón. Luego tenemos la capa interna, ¿verdad?, que es el endocardio. Son células endoteliales que están en contacto directo pues con la sangre que circula o que pasa por el corazón. Ese es el endocardio. Son células endoteliales, o sea que son similares o es lo mismo que hablar pues del endotelio. Ok, sigamos. Describamos el pericardio. El pericardio, pues como ya decimos, es el que permítanme un segundo, quiero estar seguro. Sí. Aquí está. El pericardio pues es el que rodea el corazón y está tapizado pues como ya dijimos pues por células mesoteliales. El corazón se encuentra encerrado dentro del saco pericárdico. El saco pericárdico pues ya sabemos que está compuesto por tejido fibrocolágeno compacto y también por tejido elástico, y que está pues tapizado en su interior por una capa de células mesoteliales planas, denominadas pericardio parietal. Esta capa lisa de mesotelio pues se refleja sobre la superficie externa del corazón y es el que forma el pericardio visceral, también pues conocido como el epicardio. O sea, es un mesotelio y es el que le da las características de una estructura lisa en el exterior pues al corazón. Ahora, la cavidad pericárdica es el espacio que se encuentra entre las capas pericárdicas visceral y parietal. Este contiene una pequeña cantidad pues de líquido seroso que lubrica las superficies y permite el movimiento libre libre de fricciones, ¿verdad? O sea, que rocen una capa sobre la otra del corazón. Dentro de la cavidad,
o sea, es para evitar un rozamiento dentro de la cavidad, o sea, pero rozamiento de las capas, vea, pericárdicas, viscerales y ¿cómo se llama? Y parietales del corazón, cuando se da la contracción muscular, o sea, cuando late el corazón, por decir así. Cuando el pericardio visceral o el pericardio parietal llega a sufrir un daño estructural, o sea, una lesión de su estructura, consecuencias de una enfermedad, la superficie libre, vea, se pierde, o sea, esa zona se va perdiendo y entonces eso va a provocar la alteración en la motilidad y por ende va a haber rozamiento en esa zona. Entonces, porque hay enfermedades propias del pericardio, por ejemplo la pericarditis, que pueden ser infecciones. Los problemas del COVID de estos días han desencadenado situaciones de pericarditis que han traducido, mejor dicho, han llevado a la muerte a algunos pacientes porque el corazón ya no puede moverse o contraerse de una forma libre o una forma, digamos, fácil, sin que se rocen las capas, y eso pues altera el latido del corazón y por ende pues el funcionamiento del corazón. Cuando uno tiene esa situación, esa patología, al paciente pues uno le ausculta, le pone el estetoscopio en la zona de la línea medio clavicular, ¿verdad? A nivel del quinto espacio intercostal, ahí encontramos el ápex del corazón y ponemos el estetoscopio, podemos oír cómo se siente el roce de las capas, vea, del pericárdico una sobre de otra cuando se da el latido, vea, más que todo el latido sistólico. A este sonido le denominamos roce pericárdico, y eso nos está indicando de que hay una anormalidad en la superficie del corazón. Normalmente en los sonidos del corazón solo oímos el latido cardíaco, el loop dup, eso es lo que escuchamos, pero que significa el cierre de las válvulas, vea, atrioventriculares. Pero cuando escuchamos además de esos sonidos, oímos un roce como que usted se oye como el roce de una lija, de una hoja de lija. Los que saben trabajar la madera, vea, los que les gustan las manualidades, el bricolaje, van a entender de eso. El roce de una lija sobre una madera, así se oye el roce. Entonces estas situaciones pues son secundarias, como ya les decía, a una infección, a un infarto del corazón, puede dar una alteración también en el pericardio, más que todo si ha sido un infarto en el miocardio izquierdo, más que todo, y eso pues puede dañar tanto el pericardio, ¿verdad? Ya sea visceral o el parietal, pero más que todo un infarto sería el parietal. Ahora, el epicardio en sí, que es el pericardio seroso visceral, pues es el que le hace toda la cubierta externa, y eso es lo que a mí me interesa, por eso se los preguntaba en macro, ¿verdad? Que es el pericardio visceral, el pericardio seroso visceral. Es en sí, pues son células mesoteliales de características planas. Las células, digamos, del estroma o del tejido fibrocolágeno de sostén, ¿verdad? Que tienen todas estas, descansa y contiene bastantes fibras elásticas. Así también, a similitud pues con las grandes arterias, que son también las que le dan el aporte sanguíneo a toda la pared del corazón, ¿verdad? Estamos hablando pues de las arterias coronarias y las que estas cursan sobre el pericardio seroso visceral. Todas estas arterias, si ustedes se recuerdan, pues hablábamos que están cubiertas por el pericardio y por ende van a tener abundante tejido adiposo, el cual se expande por todo el epicardio. Las arterias coronarias en sí, pues estas se originan a partir de la primera parte de la aorta ascendente, son las primeras ramas. Esto es justo por encima del anillo de la válvula aórtica. Pasan pues por encima de la superficie del corazón y en el epicardio, pues, y de ahí pues mandan sus ramas profundas al interior del miocardio. Esta localización así tan superficial de las arterias tiene una gran importancia en lo práctico, porque eso nos permite la colocación de injertos quirúrgicos
que eviten que las arterias se obstruyan. Eso es lo que conocemos como los bypass. En las estructuras que estamos utilizando para los estudios prácticos en la práctica de corazón, hay unos corazones pequeños que tienen unas estructuras, unos tubitos rojos, ¿verdad?, que se ven por encima de las coronarias. Esos son bypass, son unos ejemplos de bypass para que lo conozcan. Eso se utiliza pues para evitar la obstrucción de una arteria coronaria y por ende pues para salvar la vida del paciente, pues para evitar que le dé pues un infarto. Permítanme. Sigamos. Aquí estamos. Esto que vemos acá es el pericardio visceral, o lo que conocemos son cortes de pericardio visceral, ¿verdad? O lo que conocemos como el epicardio. Esto que vemos acá es vamos a ver pues que es una son ¿cómo les puedo decir? Es una delgada capa en sí, ¿verdad? Que contiene pues siempre estas líneas negras. Son tejido elástico, eso lo hemos venido diciendo, son tejido elástico. Esto en sí es el mesotelio, ¿verdad? Esto que estamos viendo aquí son las mesotelio o las células planas, ¿verdad?, que forman parte del pericardio, pericardio seroso visceral, ¿verdad? O mejor dicho, el epicardio, para que no estemos ahí dándole vuelta. Entonces todo esto en sí, esto ya es músculo. Esto es músculo liso, ¿verdad? Músculo cardíaco. Entonces todo esto es el epicardio. Entonces esto que vemos acá son las fibras, es el fibrocolágeno. Estas son fibras elásticas y estas son las células mesoteliales que conforman pues el pericardio, y aquí pues ya tenemos el músculo. En esta zona pues vemos lo mismo. Este es el pericardio, aquí ya no vemos mayor tinción, vemos el pericardio. Estas de acá son las células mesoteliales y lo más oscurito pues siempre son las células elásticas, y por abajo pues por supuesto el miocardio. Esto es la luz de un vaso sanguíneo. No voy a decir que es una coronaria, pues es una rama pequeña, pero son la circulación del propio corazón está superficial, incluida dentro del pericardio visceral. Continuamos. Hablemos del miocardio. El miocardio pues en sí está compuesto por músculo estriado especializado, al cual se le denomina músculo cardíaco. La masa en sí del corazón, ¿verdad?, es el miocardio. Es el elemento contráctil compuesto por fibras musculares especializadas, fibras musculares cardíacas especializadas. Y ese es el que recibe pues el nombre de músculo cardíaco. La cantidad de miocardio y el diámetro de las fibras musculares en las cámaras del corazón van a variar de acuerdo con el trabajo al que se ve sometido la cámara. Eso es muy importante. O sea, eso es lo que determina qué es una aurícula y qué es un ventrículo. Las aurículas, derechas e izquierdas, estas empujan la sangre y la introducen en los ventrículos, los cuales están vacíos, ¿verdad?, venciendo una mínima resistencia durante la diástole, y por ello pues su pared es delgada. O sea, por decir así, no hace mayor esfuerzo. Está compuesto por células de pequeño diámetro, pero siempre tiene músculo cardíaco. Ojo, eso sí, que es más evidente en los ventrículos, eso es otra cosa. Pero las aurículas siempre mantienen músculo estriado. Músculo estriado cardíaco o músculo cardíaco. Ahora bien, el ventrículo derecho impulsa la sangre de la válvula, a través de la válvula, pulmonar, y hacia las arterias pulmonares. Por ello, pues es que posee una capa moderadamente gruesa, compuesta pues por fibras de diámetro intermedio entre las células musculares auriculares y por supuesto las ventriculares. O sea, el ventrículo derecho presenta una masa muscular menor al ventrículo izquierdo, pero mayor a las aurículas. El ventrículo izquierdo en sí, bombea la sangre a un sistema arterial de gran presión. Ya lo sabemos, es todo el sistema, y le tiene que poner bastante fuerza en la eyección
para poder ese gasto cardíaco llegar hasta los últimos lugares donde se necesita la perfusión sanguínea. Entonces, por eso pues la pared es más gruesa y por ende sus fibras musculares son las de mayor diámetro. Como en sí pues las fibras musculares, fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo son las que vienen a soportar pues la máxima carga de trabajo, pues sí, porque son las que bombean la sangre a una presión constante de 120 milímetros de mercurio, en situaciones a veces hasta de 160, tienden a ser o tienen que ser las células, las fibras que se encargan pues del máximo rendimiento energético y por ende son las que consumen más oxígeno. Ojo con eso. Esto es la capa del miocardio de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver que en la superficie externa, ¿verdad? Esto que es la externa, aquí tenemos el epicardio, aquí tenemos el endocardio. En la superficie externa pues es la superficie externa del miocardio es la que se ubica por debajo pues del epicardio y está ¿cómo se llama? Es bastante lisa en sí por el contacto que tiene pues con el epicardio. Ahora, en la superficie interna la situación cambia. Esta está pues por debajo del endocardio. Y el endocardio el endocardio, que es tejido endotelial, se adhiere a diferentes trabeculaciones, una característica del músculo liso a nivel del corazón, ¿verdad? Que tiene trabeculaciones, que son como invaginaciones, ¿verdad? Que le dan estas características de irregularidad a la pared, ¿verdad? Del músculo cardíaco. Estas trabeculaciones, y a todas estas trabeculaciones están unidas el propio endocardio. Eso sí, y hay que tener en cuenta, las trabeculaciones en sí no alteran el flujo laminar, o sea, el flujo de la sangre. Fluye libremente, esto no le estorba, ¿verdad? Esto, lejos de eso, ya vamos a ver para qué nos sirve. En ambos ventrículos, pues vamos a ver que emergen unos montículos, que son estos, ¿verdad? Fíjense que creo que mejor, lástima que no tengo una diapositiva de eso. Sí, la verdad que no. Cuando ustedes vayan al laboratorio van a entender que las trabeculaciones en la pared lo estaba yo aquí señalando, pero no, esto ya no son las trabéculas o las trabeculaciones que se pueden ver en la pared. Las trabeculaciones son la irregularidad que vemos en la pared del músculo. Ya estos son ¿cómo se llama? Son parte de los músculos papilares, ¿verdad? Esto de lo que voy a hablar ahorita, pero me servía para que viéramos la irregularidad. Pero bueno, volviendo pues a los ventrículos, se elevan diferentes montículos, por decir así, o montañitas, por decir de otra forma más fácil, estructuras que se conocen como músculos papilares. Estos en sí son los que protruyen sobre la luz, o sea, son elevaciones sobre la luz del ventrículo y estos están dirigidos hacia las válvulas atrioventriculares. En ellos se insertan unas estructuras que se conocen como cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas son las que se insertan por un lado en los músculos papilares y por otro lado en las valvas de las válvulas cardíacas. Entonces, tanto de la atrioventricular derecha, que es la mitral, y la atrioventricular izquierda, que es la mitral, la tenemos en la izquierda, y la tricuspedia, pues la tenemos en la derecha. Entonces, ahí estas cuerdas tendinosas están ancladas o adosadas o están insertadas en los músculos papilares que son propios del ventrículo izquierdo-derecho y las valvas de la válvula atrioventricular derecha o izquierda. Vean. Para ver la diferencia entre el músculo cardíaco de una aurícula y la especificación, o mejor dicho,
la dimensión que vemos en el ventrículo. Es bastante diferente, y una característica de la musculatura del ventrículo es la presencia de las trabeculaciones. Entonces aquí pues lo que estamos viendo pues son las fibras miocárdicas. Estos rojitos son las fibras miocárdicas que van formando pues una red que está interconectada, y la separación que están entre una y otra es gracias a fibrocolágeno. Eso que vemos acá es el fibrocolágeno laxo. A esto es lo que conocemos como endomisio. Acuérdense de cómo estaba subdividido el músculo. Teníamos un perimisio y teníamos un endomisio. Recuérdense eso, que les va a servir de mucho. Luego tenemos para describir la estructura del miocardio en el ventrículo. Entonces aquí lo que vemos es en sí pues la misma estructura, la estructura general. Vemos las fibras miocárdicas, que son estas, ¿verdad? Las fibras miocárdicas, y la característica es que vemos que el diámetro es mayor, o sea, es más grande. Por ende, también los núcleos que van a tener las células miocárdicas del ventrículo izquierdo van a ser mayores, porque el número es mayor de fibras musculares, y siempre pues separado por el endomisio. Sigamos. Las células musculares cardíacas, esto es importante saberlo. Estas segregan un factor muy necesario para la ¿cómo se llama? Para para mantener en situaciones constantes la presión arterial. Ahora, no es un factor específico, o mejor dicho, único para eso, porque existen otros factores. Otro es que nos ayuda aquí, como por ejemplo el factor natriurético, ¿verdad? Este es el auricular, pero hay otro que viene renal. Entonces, pero eso viene más que todo para cuando ustedes lleven fisiología. Pero solo a manera de cultura general, pues decimos que las fibras auriculares miocárdicas pues tienden a ser más pequeñas que las de los ventrículos. Y estas contienen unos gránulos de tipo neuronales, neuroendocrinos, que casi siempre pues son escasos, y estos se localizan muy cercanos al núcleo de las células musculares que encontramos a nivel pues de la aurícula. Son principalmente más numerosos en la aurícula derecha. Esos gránulos son los que segregan una hormona que se conoce como el péptido natriurético auricular. Eso es en respuesta a la distensión, o sea, al estiramiento del músculo auricular. Ese pues es el que nos ayuda y tiene funciones pues en preservar pues la presión arterial, y también en contrarrestar los daños al propio corazón. Ese factor pues se utiliza se hacen mediciones de él para determinar algunos trastornos propios del corazón. Trastornos como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, o también monitorizar los cambios de él en función de identificar el daño o la recuperación pues de las funciones propias del corazón. O sea, son de utilidad pues diagnóstica. Todo esto tiene que ver con un ciclo que se llama, con un sistema que es el sistema renino-angiotensina. Aquí es donde entra a trabajar el riñón, y pues nos libera unas hormonas que vamos a ver: la renina, la angiotensina, la aldosterona, que son pues un sistema hormonal que va también a regular la presión, pero este es un controlador desde el riñón. Entonces aquí pues son dos sistemas que entran, pero no voy a ahondar en eso, solo para que supieran que los péptidos, o mejor dicho, que a nivel auricular vamos a encontrar unos gránulos que están muy cercanos al núcleo de las células del miocardio de la aurícula derecha, y que son los que liberan el factor o el péptido natriurético auricular, y tiene estas funciones específicas. Tiene un efecto vasodilatador, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiene mucho que ver con la natriuresis y disminuye la actividad simpática. Entonces solo es para tener una idea. Yo sé que esto ustedes lo han visto,
en bioquímica tuvieron que estar viendo estas cosas, ¿verdad? Sigamos. Regresemos a la descripción de la estructura y nos vamos pues al endocardio. El endocardio pues es el que tapiza las cámaras del corazón y va a variar en grosor en función de la localización que tenga a nivel pues del corazón. Es en sí pues el tapizado interno pues de las cuatro cámaras cardíacas. Es el que es la capa pues, más interna del corazón y está formado por 3 capas. Esas capas son la capa que tiene contacto directo con el miocardio, otra capa que está intermedia, que es la capa media, y la otra es la capa más interna, que es la capa interna, ¿verdad? Valga la redundancia. Veamos la más externa. La más externa pues son en realidad fibras de colágeno que están dispuestas irregularmente y que se unen al colágeno que rodea a las fibras musculares cardíacas que están adyacentes. Esta capa puede contener algunas fibras de Purkinje. Ojo con eso. Puede tener algunas fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje ya vamos a ver que son células musculares modificadas que son capaces de conducir el impulso cardíaco. Estas forman parte del sistema de conducción de impulsos. Luego hablamos de la capa media. Hablamos de la capa media y esta capa de la capa interna, de la capa media. Aquí estamos, de la capa media. Esta es la capa endocárdica más gruesa y está compuesta por siempre fibras de colágeno organizadas de forma regular y contiene un número variable de fibras elásticas. Estas son compactas, se colocan realmente de forma paralela en la parte profunda de la capa y en ella pueden existir algunos miofibroblastos. Y nos vamos a la capa interna. En la capa interna pues vamos a ver que está compuesta por células endoteliales planas que se continúan con las células endoteliales que tapizan los vasos que entran y salen del corazón. Es decir, que la capa del endocardio idéntica al endotelio vascular es la capa interna. Ojo con eso. Ahora, el endocardio pues vamos a ver que es variable en cuanto a grosor, siendo más grueso en las aurículas y más delgado en los ventrículos, principalmente o particularmente digamos que en el ventrículo izquierdo. Parece controversial, pero así es la situación. Sigamos. Vamos a hablar de las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas en sí, pues su función ¿cuál es? Evitar que el flujo de sangre pues retroceda y que se regrese o que se vuelva a las cámaras cardíacas después que éstas han sido vaciadas. Durante la contracción de los ventrículos, o sea, lo que conocemos como la sístole, hay 2 válvulas que evitan que la sangre retorne a las aurículas. ¿Cuáles son esas válvulas? Esas son las válvulas atrioventriculares. La derecha, que es la tricuspidia, y la izquierda, que es la mitral. Entonces, la atrioventricular derecha es la que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Lo mismo, la válvula atrioventricular izquierda, o mejor dicho, la mitral, o también se le conoce como bicúspide, esta se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. De la misma manera, para evitar que la sangre vuelva a entrar en los ventrículos al final de su contracción, es específicamente pues cuando se está dando ya la diástole a nivel de las cámaras cardíacas. Entonces ahí vamos a encontrar unas válvulas que están localizadas en esa zona entre los ventrículos y el vaso sanguíneo al cual corresponde. Vamos a ver entonces que tenemos la válvula que se encuentra, la válvula semilunar, porque según la forma que tienen son como semilunas. La válvula semilunar que encontramos a nivel del ventrículo derecho, específicamente a la salida por la zona del infundíbulo,
o el cono o cono arterioso, entonces vamos a ver que es la válvula semilunar derecha, o también conocido como la válvula pulmonar. Luego tenemos la otra que está en el ventrículo derecho y es la que tiene, se encuentra entre la arteria aorta y el ventrículo izquierdo, y esa es la válvula semilunar izquierda, o también conocida como la válvula aórtica. Esto, si ustedes lo recuerdan, lo hablamos en la clase de macroanatomía, donde hablábamos del esqueleto de fibrocolágeno. El esqueleto de fibrocolágeno pues es un esqueleto que está ubicado pues de forma central en el corazón. Esto, para verlo, hemos hecho un corte transversal a nivel de todas las válvulas, y por eso podemos ver todas las válvulas del corazón: las atrioventriculares, ¿cómo se llama?, la aórtica, y la más alejada pues que es la pulmonar. Decimos entonces que el corazón pues posee un esqueleto de fibrocolágeno, siendo el componente principal pues el cuerpo central fibroso. Todo esto pues es el componente principal, el cuerpo central fibroso, localizado pues a nivel de las válvulas cardíacas. Todo es fibra, todo es, por eso se llama el cuerpo central fibroso. Las extensiones del cuerpo central fibroso pues son las que rodean las válvulas cardíacas y forman pues los anillos valvulares, que son los que soportan la base de cada válvula, es decir, que es donde se insertan las válvulas cardíacas en el esqueleto de fibrocolágeno, o en el anillo, en el cuerpo central pues fibroso. Los anillos valvulares del lado izquierdo del corazón pues rodean a la válvula mitral, ¿verdad? A la válvula mitral, y también pues rodean a la válvula aórtica, y por ende van a ser más gruesos estos anillos que los que encontramos en el lado derecho, que son los que rodean a la tricuspidia y a la pulmonar. Ahora, hay una extensión inferior del tejido de fibrocolágeno del anillo valvular aórtico, y este pues forma un tabique fibroso entre los ventrículos derecho y izquierdo, y eso es lo que se conoce como el tabique membranoso interventricular, ¿verdad? Es un tabique, aquí tenemos el ventrículo derecho, aquí tenemos el ventrículo izquierdo, entonces todo esto que se forma acá es el tabique membranoso interventricular. ¿Cómo se llama? En la mayor parte, ¿verdad?, de todo esto, vamos a ver que se localiza pues el otro tabique, que es el tabique que está pues por debajo de la válvula aórtica. Son los otros tabiques que encontramos acá y en esta zona de acá. ¿Qué más podemos decir de esta zona? Bueno, eso sí, todo este tejido fibroso pues está cubierto por músculo liso. Eso también es importante. Está cubierto pues por músculo liso, por músculo cardíaco, ¿verdad? Toda esta zona está rodeada pues por músculo cardíaco, y sus interiores pues están cubiertos por endocardio. Acordémonos que es el que cubre la parte interna. Sigamos. Ahora, las válvulas aórtica y pulmonar, pues estas presentan tres valvas que tienen una forma como de una copa. Son estas que vemos acá. Pero pues la forma que nosotros más le conocemos, es decir, las válvulas semilunares. Las válvulas de salida de los ventrículos derecho e izquierdo, pues verdad, son estas. O sea, estas son las válvulas de salida de estos ventrículos, y están compuestas pues por tres valvas en sí, y estas pues son las que se acoplan, y entre ellas, así como las vemos acá, se acoplan o se unen entre ellas y hacen un cierre hermético cuando estas se juntan, o sea, cuando estas se cierran. Por la forma es que le decimos que son semilunares. Ahora, la base de cada una de ellas pues se insertan en el anillo valvular de fibrocolágeno. La zona donde se unen las valvas, estas donde se unen, a esas se les llaman las comisuras.
Ahora, las válvulas mitral y la válvula tricúspide, pues estas se unen al músculo cardíaco mediante las cuerdas tendinosas. Ese es su sistema que las hace a que se abren o que se cierren. Ahora, las válvulas atrioventriculares, o sea, estas de las que estamos hablando, son en sí unas hojas delgadas que se unen pues también a sus respectivos o se insertan a sus respectivos anillos valvulares por la base, porque las valvas de las válvulas tienen una forma como pirámide, aproximadamente, esa forma tiene. Y pues la unión de las extremos, la base está unida al anillo fibroso, pero el vértice de cada una de las valvas está unido por las cuerdas tendinosas a los músculos papilares propios del ventrículo, ya sea derecho o izquierdo. Esto es lo que permite, o mejor dicho, lo que evita que haya una eversión de las hojas valvulares hacia la aurícula derecha, pues durante la contracción. O sea, esto que están fijas al músculo cardíaco a través de los músculos papilares, permite que cuando se da la contracción, o sea, la fuerza que ejerce el ventrículo sobre la sangre para expulsarla, ya sea hacia el corazón, hacia la aorta o hacia la pulmonar, podría hacer que esa fuerza también empuje la válvula, ya sea mitral o tricuspidia, y pueda hacer que alguna de las valvas se mire hacia la aurícula, o sea, como digamos que se dé vuelta, pues. Entonces eso se evita gracias a la inserción en los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Las válvulas cardíacas, pues digamos que una válvula cardíaca está constituida por el tejido es tejido fibroelástico y están cubiertas por endotelio. Ojo con eso, están cubiertas por endotelio. Las válvulas cardíacas pues en sí tienen todas la misma estructura en general. Una placa central de fibrocolágeno denso, ¿verdad? Es la capa, esa capa hasta se le conoce con el nombre de la fibrosa, que en sí pues es una extensión del tejido fibrocolágeno del cuerpo central fibroso y del anillo valvular de fibrocolágeno, ¿verdad? Es una extensión de ese tejido. La fibrosa en sí, que es la capa externa de las válvulas, está cubierta pues en ambas superficies por un tejido también fibroelástico, y por las capas externas y por las caras externas realmente pues está cubierta por células endoteliales planas, ¿verdad? El grosor pues de las capas va a variar según la válvula a la que se esté estudiando en sí, ¿verdad? De ahí va a depender de la misma válvula en sí, y también va a tener que ver con la edad del paciente, o sea, el grosor y el volumen de cada una de estas válvulas. Esta es una valva, esta es la válvula mitral, pero esta parte y esta otra parte son lo que conocemos como las valvas. Pueden haber algunas modificaciones en la estructura general de las válvulas atrioventriculares. Podemos decir que la mayor parte, digamos, de la superficie ventricular inferior de las válvulas, o sea, la cara que ve hacia el ventrículo, pues es de tipo rugoso. Esto pues lo hace gracias, o esa rugosidad se da pues por la inserción pues de las cuerdas tendinosas. Esa irregularidad que es en la cara inferior, o sea, la cara de la válvula que ve hacia el ventrículo. Esas irregularidades es debido a la inserción pues de las cuerdas tendinosas. Esto porque es erróneo pensar que las cuerdas tendinosas solo se insertan al borde libre de la válvula. No es así. Hace inserción hasta cerca de la base. Por eso es la irregularidad en la cara inferior pues de cada una de las válvulas atrioventriculares, llámese bicúspide, llámese tricúspide, o mitral o tricuspidia. Ahora, las fibras de las cuerdas tendinosas se mezclan también con fibras de colágeno de la fibrosa, ¿verdad? Cerca de la fibrosa central pues de la válvula. Ahora, estas válvulas pueden tener también ciertas fibras musculares o algunas áreas de fibras musculares que vienen a ser continuidad o continuándose, mejor dicho,
con la pared auricular sobre la superficie superior. Ese es el cambio en la cara superior. En la cara superior podemos encontrar que en la cara de la válvula podemos encontrar inserciones o una fina capa de fibras musculares, que es continuidad de la pared auricular. Por arriba esto, por abajo encontramos irregularidades debido a la inserción pues de las cuerdas tendinosas. Histológicamente pues ¿cómo se llama? Las válvulas cardíacas y específicamente la válvula aórtica es la que presenta un engrosamiento fibroelástico prominente, y más que todo en los lugares donde se adosan las valvas durante el cierre valvular. Entonces, la que tiene ¿cómo se llama? La modificación estructural, ¿vea? Y es debido a la capa fibrosa, ¿vea? Es más que todo en la válvula aórtica, cerca de la inserción de la base, ¿verdad? Esto en algunas veces se puede identificar más como unas líneas blancas, y que recibe el nombre de línea, como que es la línea del abdomen, la línea alba, ¿vea? Y estas pues se ven más que todo por abajo del borde libre de cada una de las valvas de la válvula que está en cuestión. Más que todo estamos hablando de la válvula aórtica. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, las puntas o donde se unen las válvulas tienen unos nódulos. Esos nódulos tienen un nombre propio, que es el nódulo de Arancio. Así se llama, el nódulo de Arancio. Es el borde libre, digamos, de cada una de las valvas, y es de la punta pues lo más lejos o lo más externo de la valva. Se llama nódulo de Arancio. ¿Qué más? Bueno, eso principalmente. Ya casi vamos terminando. Esto ya es la histología, ¿verdad?, de las válvulas cardíacas. Son, perdón, ha golpeado 2 veces el micrófono. Son los tejidos que vamos a encontrar, ¿verdad?, en una válvula. Estos son cortes de válvulas cardíacas, en las cuales vemos el tejido elástico del que hemos estado hablando, que es el tejido elástico, y el recubrimiento pues que son las células endoteliales, esta que vemos acá. Esto es colágeno, formando parte de la válvula cardíaca. Vean las fibras pues de colágeno, que están como componente también muy, muy importante. Vean. ¿Qué más? Bueno, principalmente eso, ¿verdad? El endotelio que encontramos acá. Son dos caras, ¿verdad? Por eso aquí también tenemos endotelio. El colágeno, bueno, digamos que el colágeno también que encontrábamos en esta zona de acá. Y esta zona de acá, esta es una fijación de una cuerda tendinosa, y en la cual pues podemos ver que se inserta y también se inserta con fibras del colágeno. Esta es una cuerda tendinosa insertándose pues en una valva de una válvula cardíaca. Algo muy importante, sí, que lo estaba dejando de lado, es que si quisiéramos comparar una cuerda tendinosa con una estructura propia del cuerpo humano, las cuerdas tendinosas son tal cual un tendón. Así es, tal cual un tendón es una cuerda tendinosa. Tiene esas características de un tendón. ¿Cómo se llama? Estas son una válvula, ¿verdad? Una válvula cardíaca. Aquí estamos viendo una válvula cardíaca bicúspide, ¿verdad?, donde estamos hablando de la mitral. Y estas son patologías. Solo la puse para que vieran cómo se da el cierre y cómo patología como la fiebre reumática puede dar alteraciones, y que no permite un cierre completo. Pero lo ideal es que se viera un cierre completo pues de la válvula cardíaca. Hablando ya del sistema de conducción, el sistema de conducción pues eléctrico del corazón, está compuesto por fibras musculares modificadas.
El corazón pues se contrae de forma involuntaria con una frecuencia de alrededor de 70 latidos por minuto. En medicina decimos de 70 a 90. 70, 80 pues consideramos que son latidos normales por minuto. Las contracciones, ¿verdad? De estas son contracciones rítmicas. Es una característica del latido o del latido cardíaco, es que tenga un ritmo. Las contracciones rítmicas de las aurículas y de los ventrículos no dependen de una estimulación nerviosa externa, sino que son el resultado de impulsos generados en el propio corazón, o sea, lo que conocemos como automatismo. Aquí en esta zona nace el impulso cardíaco. Sin embargo, el sistema nervioso autónomo puede llegar a controlar la frecuencia del ritmo cardíaco. La estimulación, gracias a la estimulación de la inervación parasimpática del nervio vago. El vago pues es un nervio que, como dice, que es vago, anda por todos lados. Puede provocar el enlentecimiento, o sea, la disminución de la frecuencia cardíaca, mientras que la estimulación del simpático puede aumentarla. O sea, son formas ya extremas en las cuales el sistema nervioso autónomo va a intentar controlar los impulsos cardíacos, pero normalmente todo el impulso cardíaco es controlado por el nodo sinusal, el cual lo encontramos a la entrada de la vena cava superior. El sistema en sí de conducción del corazón pues está compuesto por fibras musculares. Todo esto que estamos viendo acá, todo eso son fibras musculares. Las ramas de las de His, el nodo AB, la rama derecha de las de His, la rama izquierda y hasta las fibras de Purkinje, que es lo más último, son fibras musculares modificadas que se modificaron para actuar como transductores, es decir, como un tendido eléctrico. No son en sí células contráctiles, no tienen esa capacidad que es propia de las células musculares cardíacas, la contracción. A este nivel ellas por su modificación son encargadas de transmitir o de conducir el impulso cardíaco, o sea, son transductores. El impulso cardíaco, el impulso de la contracción se inicia en ese pequeño grupo de células especializadas denominadas el nodo sinoauricular o nodo sinusal, como lo abreviamos, que actúa como un marcapasos, así le llamamos también, es el marcapasos fisiológico, porque hoy en día pues ya existen los marcapasos electrónicos, ¿verdad? Que sirven más que todo pues para echarse buenas fichas a la bolsa. No, mentira. Un marcapasos cuesta aproximadamente $5,000, todo el proceso cuesta cerca de $10,000. Entonces él pues es el que estimula la contracción de la aurícula, porque allí inicia, vean, la contracción en la aurícula, y a medida va transmitiéndose el impulso, pues va haciendo contraerse las demás partes del corazón. El impulso pues pasa por la aurícula, llega a otro nódulo que es el nódulo AB o nódulo atrioventricular, y este nódulo pues inicia la contracción posterior de los ventrículos, o sea que hay un retraso para que pueda darse la contracción de las aurículas. Ese es el impulso inicio, es para estimular la contracción de las aurículas. Ese retraso que se da es gracias a la existencia del nodo AB. Inmediatamente se da la contracción de las aurículas, el nodo AB pues sigue transmitiendo la información y entonces va a transmitir o va a permitir la contracción posterior de los ventrículos. Todo el impulso va a ir bajando por haces especializados, ¿verdad? De músculo liso, como ya le dijimos, y son las ramas del haz de His. Y vamos a ver que hay ramas del haz de His derecho y ramas del haz de His izquierda, ¿verdad? Para sus respectivos ventrículos. Y al final pues tenemos lo que conocemos como las fibras de Purkinje. Esto es hasta alcanzar los límites más lejanos de la zona de la masa, de los límites más alejados de la masa ventricular. O sea, el impulso nace en el nodo sinusal, se transmite por todas las aurículas, pasa al nodo AB, y del nodo AB a través de las ramas derecha e izquierda de las de His llega hasta el ápice del corazón y comienza a ramificarse a través de las fibras de
Purkinje. Todo esto son células musculares cardíacas especializadas o, mejor dicho, modificadas. Aquí tenemos pues una esquematización del sistema de conducción pues del corazón, ¿verdad? Casi que se entiende mejor a aquel lado. Pero para entenderlo de una forma, pues decimos pues que lo que decíamos son fibras musculares modificadas. El corazón pues se contrae involuntariamente alrededor pues de 70 veces y ¿cómo se llama? El lado derecho del corazón, pues esta es una parte abierta, ¿verdad? Del lado derecho del corazón vemos que se expone pues el tabique entre ambas aurículas, es toda esta zona que estamos viendo acá, ¿verdad? Toda la zona de la aurícula, esto es el foramen oval, ¿verdad? Que es la comunicación que existía entre las aurículas, y más abajo pues vemos la exposición del tabique interventricular. Ahí es donde corre todo el sistema de conducción. Ya en el ventrículo pues encontramos lo que conocemos como la banda marginal o la banda moderadora, mejor dicho. Ahí es donde corre también parte del sistema pues de conducción. Encontramos pues el nodo sinusal, luego el nodo atrioventricular que encontramos en esta zona y todas pues las ramas del haz de His. Para este lado pues la rama derecha, vea, del corazón, porque estamos viendo que estamos si está entrando la vena cava, esto es la aurícula derecha, entonces por ende este es el ventrículo derecho. Entonces aquí estamos viendo la rama derecha pues del haz de His. La rama izquierda pues discurre por el otro lado del ventrículo izquierdo y también pues en el tabique interventricular. Esto pues solo para recordar, ya con eso terminamos, recordamos pues la estructura. Creo que esta diapositiva tendría que estar allá cuando terminábamos las venas, pero aquí se me vino, pero solo pues para que recuerden la estructura de las arterias, de las vénulas y por supuesto pues de los capilares donde se da el intercambio de gases y nutrientes. Y con esto pues terminamos la